Voy a continuar con la presentación. ¿Dónde nos quedamos? Aquí nos quedamos. Entonces, este gráfico que está en uno de los documentos que está en su aula virtual fue elaborado por dos autores conocidos. Bueno, creo que tres autores nacionales. Creo que resumen bien cómo está pensado, cómo funciona además el sistema de salud en Ecuador. Tenemos dos sectores, un público y un privado. Un público y un privado. El público, el privado siempre va a tener con fines de lucro y sin fines de lucro. Ya les expliqué eso. Con fines de lucro son los que tienen accionistas. Hospital Metropolitano, el Bosandes, el Hospital de los Valles, como decía su compañero. Esos tienen accionistas. Hay otros que eh, son, son privados, pero no tienen fines de lucro. Solca funciona de manera autónoma, la Junta de Beneficencia funciona de manera autónoma y Eva acaba de agregar a la Cruz Roja, que funciona también de manera autónoma. Las fuentes, ¿de dónde sale, de dónde sale el dinero? ¿De dónde salen los recursos? Eso se llama fuentes. Pues sale de las contribuciones del gobierno. El gobierno tiene un presupuesto y el presupuesto del gobierno debe incluir un buen aporte en salud. Ahora, ¿de dónde saca el gobierno ese dinero? El gobierno saca de las regalías petroleras, de los impuestos, ¿cierto? A veces de préstamos que hacen a los organismos multilaterales o a privados también hace préstamos el gobierno. De ahí sale el dinero. Después tenemos otras fuentes, las contribuciones de los trabajadores que tienen relación de dependencia. ¿De dónde más? Contribuyen los empleadores. Los empleadores contribuyen. Para el sector privado, ¿quiénes contribuyen? Los hogares. Ahí está el gasto a veces de bolsillo, si es que no pagaste un seguro privado. Y también tienes otros aportes externos, sobre todo cuando tienes estas instituciones que son de funcionamiento autónomo, es decir, que no tienen fines de lucro, son privadas, pero no tienen fines de lucro como Solca, como Junta de Beneficencia, como Cruz Roja, reciben a veces aportes externos. Cruz Roja, por ejemplo, recibe aporte externo, recibe aporte de la Cruz Roja Suiza, ¿cierto? Ok. Ahora veamos. También aquí en el privado hay contribuciones patronales, ya les explico eso. Los fondos. Eh, Estas son las fuentes. Los fondos, ¿dónde van? Van, cuando vienen de contribuciones del gobierno, van al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Inclusión Económica y Social y algunos municipios que tienen servicios de salud. ¿Dónde más van las contribuciones del gobierno? Fíjense esta flecha. Van, también el gobierno contribuye al ISFA y al SPOL, por eso es que esto también se considera estatal y público. ¿Dónde más va? Sigamos la flecha. Esta flecha va hasta el IES. También el gobierno aporta al IES. También el gobierno aporta al IES. Por eso es que el IES también se considera estatal. Ahora, la contribución de los trabajadores, ¿dónde va? Los trabajadores aportan al IES. Al IES. Al IES. Pero son los trabajadores que tienen relación de dependencia, trabajadores que, digamos, están contratados de una manera formal. Ahora, un trabajador también puede ser informal, que no tenga un patrono, trabaja por su cuenta, tiene la tienda de ventas, tiene su puesto de venta, eso es informalidad. Pero, ¿él contribuye o no contribuye al IES? ¿Qué dices, Kevin? ¿Contribuye o no contribuye ese trabajador informal?
No, doctor, trabajadoras informales, alíes, no. No por obligatoriedad. En cambio, los trabajadores que tienen relación de dependencia es obligatorio, se les descuenta el 8 punto y algo por ciento de su salario, es por ley. En cambio, un trabajador informal no está obligado. Él puede afiliarse y aportar de una manera de acuerdo a cómo declare sus ganancias. ¿Sí? Pero hay muchos trabajadores informales que no hacen esa afiliación voluntaria. Entonces ahí tenemos un gran grupo de personas que no estará afiliada al IES. La contribución de los empleadores, ¿dónde va? Al IES y al ISFA, al ISFA, empleadores. Entonces, fíjense, estos que funcionan como seguridad social de la policía y de los militares y el IES, reciben fondos del gobierno, reciben fondos de los trabajadores y reciben fondos de los empleadores. Aquí los trabajadores falta una flechita para que venga aquí también, porque sí, los trabajadores, los militares, los policías hacen su aporte. Falta una flechita nada más. ¿Ya? Ok. Ahora bien, cada uno de estos tienen proveedores. Proveedores es quien presta la atención, quien atiende a las personas. Los proveedores en el ministerio son los hospitales, los establecimientos ambulatorios. Cuando dice establecimientos ambulatorios, se está refiriendo a los centros de salud tipo A, tipo B, tipo C. Cuando dice hospitales, pues ya ustedes saben lo que es un hospital, se está refiriendo al Eugenio Espejo, se está refiriendo a la maternidad de Silva Ayora, al Vaca Ortiz, al Pablo Arturo Suárez, al de Calderón, al del sur, ¿cómo se llama el del sur? Enrique Garcés, a eso se está refiriendo. Y el MIES tiene unas instituciones más pequeñas que no hacen prestación de salud propiamente, pero que sí hacen atención de la infancia y coordina con los centros de salud para que vayan a esos centros, son centros infantiles, y hagan algunas acciones de salud. Ahora, ¿quién es el proveedor para el ISFA y el ISPOL? Los establecimientos de sanidad militar y de la policía. Ustedes en la mente ya cacharon dónde está el hospital de la policía, dónde está el hospital de los militares, y se llama así, ¿no? Hospital militar, hospital de la policía. Eso es lo que nosotros conocemos, pero hay otros centros más pequeños. Yo conozco uno que funciona en Santo Domingo, que sería como un tipo de centro de salud. El IES, pues el IES también ustedes tienen muy metido en su radar que hay hospitales y hay dispensarios, el HCAM, hay el San Francisco, que es nuevo, hay, en el sur se ha abierto también uno nuevo, y los dispensarios, ¿no? Que Cotocollao, que el dispensario central, que el dispensario de hay dispensario. Entonces aquí hay también niveles. ¿Quiénes hacen uso de esos servicios de salud? ¿Quiénes son los usuarios? Para los del ministerio, normalmente población que aparentemente no tiene recursos. No tiene recursos, tampoco tiene un trabajo formal, no están afiliados al IES. Para IFA, ISPOL, pues los miembros de las Fuerzas Armadas, los policías y sus familias. Para los dispensarios, hospitales del IES, trabajadores del sector formal y campesinos, porque hay un seguro social campesino que también tiene dispensarios. Entonces, esos son los usuarios del IES. Claro, ustedes me dirán, pero hay mucha gente que tiene IES, pero va al ministerio, porque en el IES cuesta mucho. Sí, por supuesto, es una de las dificultades de este modelo. Vamos al privado, dijimos que las fuentes de financiamiento vienen de hogares, de externos y de contribuciones patronales. Los hogares a veces contratan seguros privados. Entonces, es a través de los seguros privados que van a recibir atención. Pero hay algunos trabajadores que además de aportar al IES, contratan seguros, y esos contratos de seguros también incluye el aporte de los patronos. Entonces, además del IES, contratan un seguro privado.
por todas las dificultades que se escuchan con la atención del IES, ¿no? Los hogares donde más aportan a proveedores privados con y sin fines de lucro. Entonces pueden ir al Hospital Los Andes, al Hospital de los Valles, pero pueden ir a Solca también, pero pueden ir a la Cruz Roja, pueden ir a la Junta de Beneficencia, etcétera, etcétera. Ahora, miren este cuadrito. Tenemos proveedores privados con y sin fines de lucro en contrato con el IES, ISFA, ISPOL, y yo agregaría aquí con el Ministerio de Salud Pública también. Eso siempre pregunto, no está en la lámina, pero lo conversamos en clase. Fíjense, ¿de dónde vienen los recursos, los fondos? El ISFA hace contrato con unos privados para algunas atenciones. El IES también hace contrato con unos privados para las atenciones, pero el ministerio también, y esa flechita falta aquí, el ministerio también hace eso. Si no, ustedes recuerden las noticias que sale a veces, el ministerio le debe a Solca un montón de dinero. El ministerio todavía no le paga a las clínicas privadas que hacen tratamiento a las personas con insuficiencia renal. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Diálisis. Diálisis. Y entonces el ministerio también contrata privados para algunas cosas. Eso siempre es pregunta de examen, chicos. No está aquí en la lámina, pero siempre lo conversamos. Ok. Entonces hay proveedores. ¿Y quiénes son los usuarios? Población con capacidad de pago. Población sin seguridad social. ¿Cierto? Pero aquí también yo diría que población sin seguridad social, población a veces con seguridad social. Pero eso es en la práctica, en la teoría está tal como muestra este cuadro. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Adelante. En una visión mucho más simple, estas son las instituciones que forman parte de la red pública integral de salud. ¿Hasta dónde? Hasta policía. Hasta la policía es red pública integral de salud. Y se llama red pública integral de salud y complementaria cuando incluye a los privados con y sin fines de lucro, cuando hacen estos contratos. Ahí se llama y complementaria. Pero mientras tanto debería funcionar la red pública integral de salud y se supone que deberían coordinar acciones, sumar esfuerzo, ¿cierto? Para lograr los objetivos que se plantean en la Constitución o la finalidad que se plantea en la Constitución. De ahí nacen esos nombres entonces de red pública integral de salud y complementaria. Listo. Hemos hablado hasta aquí de lo que tenemos, cómo estamos organizados. Lo que viene es un poquito de análisis, poquito de análisis. Al final nos ubicamos en el segmento de abajo. Tenemos un modelo segmentado. Ese modelo tiene la mayoría de países latinoamericanos. Solo 2 países tienen un modelo público unificado. ¿Eso qué significa? Que están unidos la seguridad social y el ministerio, por decir. Ahí no se habla entonces de un IES o de lo que sea, la caja de salud, como sea, y del ministerio, como nosotros decimos, ministerio, IES. No, ahí es uno solo. Cuba y Costa Rica. En Brasil realmente hay un modelo de contrato público, es decir, los públicos contratan mucho, contratan y organizan su red de acuerdo a la distribución de sus, allá se llaman estados, de sus municipios. Y hay una fuerte influencia del modelo privado en Argentina y en Paraguay. Nosotros estamos con un modelo segmentado. Y entonces, ¿a qué se refiere ese modelo segmentado? Porque tenemos segmentos de población que asisten a diferentes instituciones, como se mostró aquí. Una población van acá, otros van acá, otros van acá, otros van acá. Y entonces tenemos esos, lo que ya mostramos, van al ministerio, seguridad social, sector privado, ¿cierto? Hay diferentes funciones que debe cumplirse en un sistema de salud
Esos sistemas son el de regulación, modulación, rectoría se llama también, el de financiamiento, el de articulación y el de la prestación de servicios, ¿sí? Y eso en nuestro país, cada uno de los segmentos institucionales hace por su cuenta. Cada uno hace por su cuenta. Lamentablemente, no debería ser así. Fíjense, las funciones, ¿quiénes son los responsables? De la regulación y modulación de la rectoría debería ser el ministerio. Es el Ministerio de Salud, según la declaratoria en la Constitución, es el Ministerio de Salud. Es el que regula, es el que ejerce la rectoría. ¿Quiénes hacen prestación de servicio? Todos los que ya vimos. Ministerio, IES, Fuerzas Armadas, Policía, ONGs, privados, GAT, etc. Todos los que tienen servicios de salud. Financiamiento viene del Estado, de la población, de los patronos. También externo. La coordinación. ¿Quién debería hacer la coordinación? ¿Quién debería articular todas esas instituciones? El ministerio, ¿no? Debería ser. ¿Lo hace? No lo sé. Lo hizo durante la pandemia. Por ejemplo, dijo, a ver, vamos a juntar todas las camas hospitalarias y las camas de UCI y va a haber un solo monitor el que diga, tenemos cama allá, vaya allá, tenemos cama. Creo que no lo hizo, ¿no? Cada privado manejó sus camas de acuerdo a sus propias políticas e intereses. Entonces, desde mi punto de vista, esa coordinación es bastante frágil, bastante débil todavía. Las funciones de regulación, modulación, rectoría es del MSP, pero creo que todavía es débil esa rectoría. Todavía es débil para todo el sistema. Creo que tiene rectoría muy fuerte para sus propios servicios de salud, pero no para el resto. Ni siquiera para los que son del sector público, es decir, IES, Fuerzas Armadas, Policía. Ahí es débil y mucho más débil todavía con los privados. Entonces, la prestación resulta ser fragmentada, desarticulada, muy basada en hospitales. Los primeros y segundos niveles siempre están desabastecidos, no hay recursos. El financiamiento está muy diferenciado por cada sector. No hay un financiamiento único. Y la coordinación, por lo general, se limita a la red pública integral de salud, que también es débil esa coordinación, no es tan fuerte. Y aquí algunos puntos que resultan en dificultades o problemas de este modelo, del modelo que tenemos. Primero, genera duplicación de funciones y desperdicio de recursos. Segundo, conduce a diferenciales importantes de calidad entre los diversos segmentos. En particular, los servicios que se encuentran reservados para los pobres adolecen de una escasez crónica de recursos. Casi nunca hay recursos en los hospitales públicos, en los centros de salud. Si no, ustedes miren las noticias. Fíjense, esto fue escrito en 96. Pero las noticias son que en el HCAM, por ejemplo, está desabastecido de medicamentos, de insumos. Se postergan operaciones. Creo que no ha cambiado mucho. Tercero, las personas y familias no siempre respetan las divisiones artificiales entre los tres segmentos. Una elevada proporción de los beneficiarios de la seguridad social utilizan los servicios que ofrece el sector privado. Ya les contaba. Es más, hay unas instituciones que a sus empleados que ya aportan al IES, les contratan un seguro privado. Entonces ellos harán uso de los servicios privados. Y otros que no pueden contratar servicio privado, seguros privados, irán al ministerio. Y entonces, obviamente, hay una duplicidad. Hay gente que va al IES y también al ministerio. Y les cuento que en una investigación que empezamos a hacer, se vio que gente va al IES, recoge medicamentos para la hipertensión, va al ministerio y recoge medicamentos para la hipertensión. Y como no hay conexión entre las dos, pues duplicidad, pérdida de recursos. ¿Qué hacen con esos medicamentos? Empiezan a vender.
¿Qué otros problemas? Las familias no aseguradas no pueden hacer uso de las instalaciones de la seguridad social. Es otra fuente de desigualdad e inequidad. La noción de que los servicios privados están reservados para las clases medias y altas no se ve respaldada por los datos. Hay utilización de familias que tienen menos recursos. Y si tienen menos recursos, no tienen capacidad de pago, entonces van a entrar en lo que ustedes ya conocen como gasto catastrófico. Y para el gasto catastrófico implica que esas familias van a endeudarse, van a vender su carro, van a vender su terreno, van a vender su casita o van a cualquier cosa. Porque al final las familias siempre quieren salvar la vida de los miembros de su familia. Eso nos da nuestro modelo, chicos. Eso nos da nuestro modelo. Ahora, esto es solamente introducción porque la siguiente sesión vamos a profundizar un poquito sobre los niveles de atención en salud. Los niveles deberían estar en todas las instituciones, en el ministerio, en el IES, en las Fuerzas Armadas, en la policía, en los privados, en las ONG sin fines de lucro, etc. Deberían estar. Y así más o menos se configura. Se supone que el primer nivel de atención que corresponde a, esto es terminología del Ministerio de Salud Pública. Centro de salud tipo A, centro de salud tipo B, centro de salud tipo C, conforman lo que es el primer nivel y que debería tener la capacidad para resolver el 80% de la problemática con la que acuden las personas, las familias, en busca de ayuda. El 15% debería estar reservado para el hospital de segundo nivel, generales y básicos. Y solo el 5% debería llegar a los hospitales de especialidad, especializados, que son de tercer nivel. El primer nivel de atención, obviamente, se supone que debería trabajar muy cerca de las familias, las comunidades, y es donde se pueden desarrollar de mejor manera las actividades, las acciones de prevención, promoción, bueno, curación en todos los niveles, ¿no? Pero promoción, prevención, sobre todo en el primer nivel de atención. Esto vamos a profundizar la siguiente sesión. Si hay niveles de atención, hay niveles de gestión. Esta lámina intenta resumir para ustedes cómo serían estos niveles de gestión. Fíjense, hay un alcance territorial, límite territorial, que tiene que ver con el concepto de sistema, si ustedes lo piensan bien. Tiene un nivel de gobierno y el nivel de gestión del sector salud. El nacional, obviamente el nivel de gobierno, ¿quién gobierna lo nacional? La presidencia, los ministerios. Y el nivel de gestión en el sector salud, ahí, ¿quién hace la gestión? El Ministerio de Salud Pública, el que gestiona a nivel nacional para la salud, ¿cierto? Se organiza de esa manera. Para los límites y alcance provincial, ¿cuál es el nivel de gobierno? Los gobiernos provinciales. Ustedes entenderán que ahí tenemos a las prefecturas. Se eligen de una manera democrática por voto. ¿Cuál es la administración en salud ahí? Ahí están las zonas, las administraciones zonales. Las administraciones zonales no hay una para cada provincia, ¿no? Juntan provincias. Y hay dos que funcionan solamente para las partes urbanas, las partes grandes, una para Quito, otra para Guayaquil. Después tenemos otro alcance territorial que es el cantón. El cantón, obviamente, en su nivel de gobierno siempre va a tener un municipio, un alcalde, una alcaldesa, como el cantón Quito, como el cantón de Esmeraldas, como el cantón de Aguarico. Y entonces ahí el nivel de gobierno siempre será eso, los municipios, los gobiernos cantonales. En salud, el límite es distritos de salud. Entonces un distrito de salud va a tener como límite un cantón o dos cantones o parte de un cantón cuando son ciudades muy grandes como Quito y Guayaquil. Por ejemplo, Esmeraldas, la ciudad de Esmeralda es un distrito. El límite es el cantón de Esmeralda. Río Verde, el límite del distrito de Río Verde es el cantón de Río Verde. Quinindé, igual.
Cayambe también tiene un distrito de salud, claro. Cayambe se une a Pedro Moncayo y hacen un distrito de salud. Machachi, todo el cantón, ¿cómo se llama el cantón? Mejías, ¿no? El cantón Mejía hace un distrito de salud. La zona es esa. Y por último tenemos a las parroquias como alcance territorial. Y el nivel de gobierno, hay gobiernos parroquiales elegidos también democráticamente. Y ahí están los servicios de salud. Entonces, si ustedes lo piensan, entonces vamos a tener un sistema, un servicio de salud, un centro de salud será un sistema, un hospital puede ser un sistema también. Un distrito de salud es un sistema local de salud. La zona puede ser un sistema más grande y a nivel nacional, ahí ya tenemos el sistema nacional de salud. No se olviden que nosotros tenemos un modelo desconcentrado, no descentralizado. Creo que ya explicamos esa diferencia. Si no lo hicimos, me hacen acuerdo. ¿Ya explicamos esa diferencia? Me parece que no, doctor. Ok. Entonces, es muy distinto un modelo desconcentrado a un modelo descentralizado. Nuestro sistema nacional de salud tiene un modelo altamente desconcentrado, con una baja descentralización. ¿Qué significa esto? Desconcentrado. Los servicios de salud que están aquí pertenecen y reciben recursos del Ministerio de Salud Pública. Si fueran del IES, del IES. Si fueran de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas. Eso es desconcentrado. ¿Cuándo es descentralizado? Cuando los servicios de salud y todas las acciones de salud corresponden tienen como responsable a los gobiernos descentralizados, a los municipios y a las prefecturas. Es decir, los municipios son los que pagan al personal de salud. Los municipios son los que encargados de ver que hayan los insumos, los medicamentos. Los municipios junto a los gobiernos gobiernos provinciales. ¿Sí? Entonces, ahí es descentralizado. Le estamos dando la competencia a los municipios, a las prefecturas. En nuestro caso, no. La competencia la tiene el Ministerio de Salud Pública, la tiene el IES, y entonces siguen una misma línea. Esa es la diferencia entre un modelo desconcentrado y descentralizado. Un modelo descentralizado funciona en Brasil, por ejemplo. En Brasil, quienes son responsables de la organización del sistema de atención en salud son los municipios y las prefecturas, apoyados por el gobierno central, sí, pero ellos son los que contratan gente, contratan profesionales. ¿Sí? Ok. Y son los encargados de poner los insumos, los medicamentos. En nuestro caso, no. ¿Quién es el encargado? Si es un servicio del Ministerio de Salud Pública. No es de los gobiernos. Por eso se llaman GAT, gobiernos autónomos descentralizados. Y la salud no es responsabilidad de ellos. Aquí están las zonas, chicos. Aquí están las zonas. La zona 1, todo esto de aquí, miren. Provincia de Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos. La zona 2, toda esta parte de aquí que agarra Pichincha. Pichincha, zona rural, diría yo, decir Cayambe, el noroccidente, Pedro Moncayo, Machachi, más Napo y Orellana. Más Napo y Orellana. La zona 3, provincia de aquí está la zona 3 de los Áchilas. La zona 5, varias provincias, Santa Elena, Guayas, excepto los cantones de Guayaquil, San Borondón y Durán, Bolívar, Los Ríos y Galápagos. La zona 6, provincia de Cañar, Azuay, Morona, Santiago. La zona 7, provincia de El Oro, Loja, Zamora, Chinchipe. 8, cantones de Guayaquil, San Borondón y Durán. Y el 9, el distrito metropolitano de Quito. Esas son las zonas. La tarea que tienen es averiguar dónde tienen la sede el aparato administrativo. Les voy a poner un ejemplo. De la zona 1, el aparato administrativo está en Ibarra.
está en Ibarra. Les dejo de tarea el resto. Les voy a preguntar la siguiente semana y también les voy a preguntar cuando demos el examen. Y estos son los cantones a nivel nacional. Les puse esta lámina, la tenía a disposición. Se supone que cada uno de estos cantones más o menos coincide con un distrito de salud. Entonces tenemos muchos distritos de salud, 240, 140, más o menos. Y entonces esos que están pintados así es porque es ahí donde estoy haciendo una investigación que tiene que ver con tuberculosis. Pero ahí pueden ver ustedes todos los cantones. Hasta ahí, chicos. Preguntas, comentarios. Doc, entonces, por ejemplo, como nosotros tenemos el modelo desconcentrado, eh, hay hospitales que son hospitales municipales. ¿Esos también son competencia del Ministerio de Salud Pública? No, son competencias de los municipios. Por eso es que les dije, nosotros tenemos un modelo altamente desconcentrado con una baja descentralización, justamente por lo que acaba de decir Juan. Porque hay municipios que tienen servicios de salud. Quito hay algunos servicios de salud municipales. También hay algunas prefecturas que gestionan algunos servicios de salud. Por eso, el término correcto es, nuestro modelo es altamente desconcentrado con una baja descentralización. Gracias, Juan, por la pregunta. Muy oportuno. ¿Qué más, chicos? Doc, ¿podría repetir el deber, por favor? Busquen dónde están las sedes administrativas de las diferentes zonas. A ver, te voy a poner nuevamente esta es la presentación. Estas son las zonas. ¿Dónde está el aparato administrativo de la zona 1? Yo les dije aquí, esta está en Imbabura. ¿Dónde está el de la zona 2? ¿Será que está en Napo? ¿Será que está en Orellana? ¿Y en Orellana dónde? ¿En Napo dónde? ¿Será que está en la capital de Napo o será que está en Cayambe? ¿Dónde? De la provincia 3, ¿será en la provincia de Cotopaxi? ¿Será en la capital de Cotopaxi? ¿Cuál es la capital de Cotopaxi? ¿De Tungurahua? ¿De Chimborazo? ¿Dónde está? ¿De Pastaza? Y así, de cada una de ellas. ¿Dónde está la sede administrativa? ¿Ok? Muy bien, chicos. Les dejo esta casi hora para que empiecen a hacer el trabajo que está en el aula virtual. La idea es que lean los documentos, que no se queden solo con esta presentación. Lean los documentos y hagan el mapa mental que se les pide ahí. Está hasta el día sábado, si no estoy mal. Si no está hasta el día sábado, háganme saber para ponerles hasta esa fecha. Doc, en el aula virtual está bloqueada la unidad 3. ¿En serio? Sí. A ver, déjame ver. Está bloqueada la unidad 3. ¿Cuál es la unidad 3? Sistema de salud. No mostrado a los estudiantes. Tienes toda la razón. Uy, se me fue. Tienes toda la razón. Ahora. ¿Cómo está ahora? Ahora sí Ustedes se son puede. P8, ustedes son P8, ¿no? Sí, doctor, ahora sí se puede ver. Bien, ok. Muy bien, sí está hasta el sábado 21, dice. Entonces, tienen 3 artículos. Estos 3 fueron usados para la elaboración de la presentación que les acabamos de ver.
Ok, creo que ahí está. Siguiente sesión vamos a hablar de niveles de atención. Listo, doctor. Muy bien. Que les vaya bien. Nos vemos el viernes. ¿A qué hora, Juan? El Las viernes de 4 a 6. Ok, ok. Muy bien. De 4, yo aspiro que sea de 4 a 5. Solamente vamos a ver la presentación de la CIS. Para los que van a presentar el ASIS, no se olviden solo la primera fase. Nos vemos, chicos, el viernes. Que les vaya bien. Listo, doctor. Buena Hasta semana luego. para todos. Gracias, Chao, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Chao, chicos.